Antes que Eva comiera del fruto prohibido, no hubo necesidad de un plan de salvación. Los seres humanos estábamos unidos a Dios, estábamos en paz con Dios. Lamentablemente, cuando Eva cometió la ligereza de desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, en ese acto violó un mandamiento de Dios y indujo a Adán a hacer lo mismo. Por lo tanto, quedamos alienados de Dios, quedamos separados de Dios por causa del pecado. Dios había anticipado que si comían de ese fruto prohibido iban a morir, por lo tanto quedamos sujetos a la condenación de la muerte. El plan de salvación es una iniciativa divina. De eso hablamos y leemos en Génesis capítulo 3 y versículo 15, que dice de la siguiente manera: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Este texto que hemos leído es la primera promesa mesiánica, la primera promesa en donde se anticipa la venida de un Mesías que venía a salvar a la humanidad. El plan de salvación tiene dos partes. Si ustedes se fijaron, este versículo, Génesis 3:15, se divide en dos oraciones. La primera oración dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente. Cuando Dios se refiere a ti, no se está refiriendo a la serpiente, se está refiriendo a Satanás. Enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer. Y la mujer no se refiere a Eva, sino a toda la descendencia de Adán y Eva, que quedaron marcados por el pecado de Adán y Eva. Cuando dice enemistad pondré entre tu descendencia, se está refiriendo a la descendencia de Satanás, que son los que desobedecen la ley de Dios, y enemistad entre tu descendencia y su descendiente. Y cuando uno lee ese texto debe darse cuenta que el término descendiente aparece en letra mayúscula, indicando que es una referencia al Mesías. Eva y Adán y sus descendientes somos violadores de las leyes de Dios. Todos los seres humanos que hemos nacido en este planeta, del vientre de Eva y de los descendientes de Eva, somos pecadores por naturaleza y estamos perdidos. Por eso cuando llega el momento morimos. Jesús fue el único ser humano que, habiendo venido a esta tierra, que habiendo vivido en esta tierra, nunca pecó. El único ser humano que nunca pecó, y durante su corta estadía en la tierra de unos 33 años aproximadamente, Jesús obedeció la ley de Dios y la engrandeció. La segunda parte de Génesis 3:15 dice: tú le herirás el talón, él te aplastará la cabeza. Satanás causaría gran sufrimiento a Jesús. Detrás de los seres humanos que se envolvieron en la trama que llevó a Jesús a la muerte estaba Satanás. Por lo tanto, quien hirió el talón de Jesús no fue Herodes, no fue Pilato, no fue Anás, no fue Caifás, fue Satanás, el instigador de todo esto. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Aquí no solamente hay una promesa, hay una profecía que dice que el Mesías Jesús haría que Satanás dejara de ser para siempre. En otras palabras, esta promesa sentencia a Satanás a la muerte.
Resumiendo lo que dice Génesis 3:15, el plan de salvación consiste de dos cosas. En primer lugar, Dios puso enemistad entre la humanidad y Satanás. Y en segundo lugar, Jesús vendría a vencer a Satanás y a destinarlo al exterminio. El plan de salvación envuelve esas dos cosas. Génesis 3:15. Dios puso enemistad entre la humanidad y Satanás, y luego Jesús vendría para sentenciar a Satanás al exterminio. A Abraham se le dio una orden extrañísima, una orden sumamente extraña. Eso lo dice Génesis 22:2, y voy a leer solo lo que Dios le dijo a Abraham. Dice así: toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Esa orden era muy extraña. Había dos razones que hacían que esa orden fuera extraña. En primer lugar, Isaac fue hijo de una promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara. Cómo Dios se lo va a dar y después se lo va a quitar. Así que es una instrucción, una orden muy extraña. La segunda razón por la que esta orden es extraña es porque Dios prohíbe, no aprueba el sacrificio de seres humanos. Así que esta orden era demasiado extraña. Para entonces, cuando Dios le da a Abraham esta orden, Isaac ya no era un niño, ya no era un menor, ya no era un adolescente, ya era un joven, había entrado en la edad viril, era un joven, más que un joven, era un joven adulto. Se le ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac, su hijo, el sacrificio a Dios. Y tan pronto esas palabras entraron a la mente de Abraham, las palabras comenzaron a torturar el corazón de ese padre. Por lo tanto, esa orden de sacrificar a Isaac levantaba unas preguntas en la mente de Abraham y le producía un dolor muy profundo. La orden, sin embargo, fue muy clara. Él tenía que ofrecer en sacrificio a su hijo, tendría que ofrecer en sacrificio al heredero de la promesa mesiánica. Para él, esta orden era una espantosa imposibilidad. Él no podía entender por qué Dios le estaba pidiendo esto. No es lógico, no hace sentido. Esa noche fue tormentosa para él. Se arrodilló y oró como nunca antes lo había hecho en su vida. La orden de Dios resonaba en sus oídos. Él sentía la voz de Dios, el tono de voz de Dios, el sonido de las palabras de Dios retumbaba en sus oídos. Cuando llegó la mañana, Abraham se dispuso a cumplir la orden que Dios le dio. En Génesis 22:3 dice que Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, ensilló el asno, llevó consigo 2 siervos y se llevó a Isaac con él, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había indicado. ¿Cuán distante estaba el lugar? Abraham no sabía. Él simplemente seguía instrucciones de Dios. Dios le dijo en qué ruta debía ir. Él debía ir hacia el norte. Y él se dirigió en esa ruta, en la ruta hacia el norte. Por lo tanto, él recorrió
3 días de camino antes de llegar al lugar donde Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Abraham le dio a Isaac una información incompleta. Le dijo a su hijo que había recibido el mandato de Dios de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. Le dio parte de la información, no le dio toda la información. No le dijo que a quien iba a sacrificar era a él, a su hijo. Aquel día, ustedes pueden imaginar que fue el día más largo en la vida de Abraham. Cuando se dispone a comenzar el tercer día de marcha, mira hacia el norte, que es la dirección que debe seguir, y vio a cierta distancia una nube brillante que cubría un monte. Sabemos que ese monte se llama el Monte Moria. Y esa nube brillante que resplandecía sobre el Monte Moria fue la señal que Dios le dio para que él supiera cuándo había llegado a su destino y en qué lugar era que iba a sacrificar a su hijo. El ver aquella nube brillante confirmó que la voz que había escuchado 3 días antes no era casualidad, era la voz de Dios. Abraham, cuando ve el Monte Moria y la nube brillante sobre el Monte Moria, le pide a los siervos que se queden allí y que él continuaría solo con su hijo en dirección al lugar del sacrificio. Isaac desconocía totalmente lo que Dios le había requerido a su papá. Por eso, con inocencia, le pregunta lo que aparece en Génesis 22:7. Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dejaron a los siervos, Isaac llevaba la leña, el papá llevaba el fuego, pero no había cordero. Así que Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tan pronto Abraham escucha la expresión Padre mío y escucha la pregunta que le hace, su corazón quedó más herido que nunca antes, porque él tenía una información que darle a su hijo que no había querido darle todavía y que en algún momento tenía que darle esa información. A esa pregunta solo contestó lo que aparece en Génesis 22:8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto y morir. No llevamos cordero porque Dios va a proveer el cordero. No se olviden de esa frase es muy importante. Abraham no sabía lo que estaba diciendo. Él ni se imaginaba lo que iba a pasar. Lo único que tenía en la mente es que él tenía que sacrificar a su hijo. Así que Isaac era el hijo del milagro. Y Abraham, tratando de razonar por qué Dios le pidió ese pedido tan terrible, tratando de entenderlo, él comenzó a pensar, Dios le puede devolver la vida a mi hijo. Y mirando más allá de lo visible, él comprendió la palabra divina que el apóstol San Pablo recogió en Hebreos capítulo 11 y versículo 19, cuando dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún de los muertos. Abraham creía en la resurrección de los muertos y fue su fe en la resurrección de los muertos lo que le dio un poco de ánimo para seguir adelante, para ofrecer a su hijo en sacrificio. Lo que lo sostuvo fue la esperanza de la resurrección. Yo tengo que matar a mi hijo, pero Dios me lo va a resucitar. Eso fue lo único que lo sostuvo. En Génesis capítulo 22, versículo 9, dice,
que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña. ¿Cómo se edifica un altar? Se ponen unas piedras. En el pueblo de Israel los altares eran de 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel. Pero puede ser un altar con 3 piedras, con 4 piedras, con 6 piedras, 8 piedras. Así que Abraham puso las piedras, acomoda la leña entre las piedras, todas dando hacia el centro. Antes de encender el fuego, él tiene que decirle a Isaac lo que va a pasar. Por lo tanto, con voz temblorosa, como uno que está por echarse a llorar, le da el mensaje de parte de Dios y le dice que Dios le había ordenado hacer un sacrificio, pero que el sacrificio que tenía que ofrecer era a él, a su hijo, a Isaac. Cuando Isaac escucha esa revelación, se llena de terror y se llena de asombro. Ese es su destino. El jovencito podía salir corriendo y su papá, que ya tendría como 120 años de edad, difícilmente podía cogerlo. Sin embargo, no ofreció resistencia. Dice Génesis capítulo 22, versículo 9, que Abraham ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué le ató? Los pies y las manos, y con mucho esfuerzo y con la ayuda de Isaac lo puso sobre la leña. Él se sentó o se acostó sobre la leña. ¿Por qué Isaac no se fue corriendo? ¿Por qué Isaac no empujó a su papá para salvar su vida? Desde niño él aprendió a obedecer pronta y confiadamente. Y habiendo conocido el propósito de Dios de que él fuera ofrecido en sacrificio, él consideró que para él eso era un privilegio. Él llegó a pensar, si Dios quiere que mi papá me entregue en sacrificio, pues para mí eso es un honor, es un privilegio. Y no deja de sentir temor y no deja de sentir dolor por lo desconocido, porque él no sabe lo que va a pasar. Pero con ternura el hijo alivia con palabras el dolor de su padre. Animó las manos debilitadas de este anciano. Lo animó para que tomara el puñal y cumpliera con la encomienda que Dios le había dado. Se dicen las últimas palabras de amor. Abraham abraza a su hijo tiene las manos atadas, así que Abraham le da el último abrazo, extiende la mano al puñal, levanta la mano. Quiero decir que un holocausto, para los que no lo saben, implica el sacrificio de un cordero o de un animal que luego se quema completamente. Eso es un holocausto. Se sacrifica un cordero, se pone sobre la leña, se enciende el fuego y se deja consumir completamente. Eso es el holocausto. Y eso era lo que iba a pasar con Isaac. Ya Isaac estaba sobre la leña, el asunto de matarle, encender el fuego y dejarlo que se quemara completamente. Eso era lo que Dios le pidió a Abraham. Y no piensen que Dios es malo. No piensen que Dios es misericordia. Dios está dándole a Abraham un bosquejo del evento cumbre de la historia.
Dios le está enseñando a Abraham una lección que Abraham jamás iba a olvidar y que ha sido una bendición para nosotros también. En el momento en que el brazo está por descender y el sacrificio está por consumarse, se escucha una voz que paraliza el descenso de la mano de Abraham. Génesis 22, 11 y 12 dice: el ángel del Eterno le gritó: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy, con el puñal en la mano, aquí estoy. Y entonces el ángel le dice: no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Yo sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. ¿Por qué todo este sufrimiento? Dios estaba probando a Abraham. Dios estaba probando a ese hombre a ver si él tenía fe de verdad. Hay muchos que dicen tener fe, pero no la tienen. Si Abraham tenía fe, quedó demostrado cuando él obedeció al pie de la letra lo que Dios le dijo, inclusive en contra de su propia voluntad y de la lógica, porque nada de esto hacía lógica. El sacrificio continuó, pero continuó con un sustituto. Y por favor, esa palabra la vamos a analizar un poquito más adelante. El sacrificio continuó con un sustituto. Génesis 22, 13 dice: Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Isaac está atado sobre la leña. Dios paraliza el descenso del puñal. Abraham escucha el ruido característico, el balido del carnero, mira hacia atrás y lo ve, y sabe que Dios le está sustituyendo a su hijo por el carnero, porque ya él demostró que era un hombre de fe. Y entonces suelta a su hijo de las ataduras, con mucha alegría van a buscar el carnero y lo sacrifican, ponen el carnero sobre la leña y lo encienden hasta que se consuma. Entre tanto, yo me imagino que Abraham e Isaac están abrazados y besándose y dando alabanzas a Dios, porque Isaac no fue sacrificado. Quien fue sacrificado fue un sustituto, no se olvide de esa palabra. Ese carnero no apareció allí por casualidad, ese carnero lo puso Dios. Ese carnero lo puso Dios. El lugar de esa experiencia quedó inmortalizado con un nombre especial. ¿Cuál era el nombre? Génesis 22, 14, Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Por eso se dice: en el monte del Eterno será provisto. ¿Cómo se conoció el monte Moria desde entonces? Como el monte donde el Señor proveerá. El monte donde el Señor proveerá. En el monte del Eterno será provisto. Allí Dios renovó el pacto con Abraham, confirmó que el descendiente de Abraham sería el Mesías que vendría a salvar al mundo. ¿Qué aprendemos de esta historia? 5 lecciones que podemos aprender. Primera lección: no hay excusa para no hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios da una instrucción en la Biblia, ya sea en la ley de Moisés, ya sea en los escritos de los profetas, ya sea en los salmos, ya sea en los evangelios, ya sea en las epístolas, o sea en el libro de Hebreos, en el libro de Hechos de los apóstoles, en el libro de Apocalipsis, no importa, donde Dios da una instrucción, no hay excusa para no obedecer.
La segunda lección que podemos aprender es que las instrucciones de Dios no se razonan, solo se obedecen. Las instrucciones de Dios no se razonan, se obedecen. En tercer lugar, solo la fe genuina es premiada por Dios. No es la fe que la gente profesa, es la fe genuina. Entre todos los que profesan fe, solo una pequeñísima parte de ellos tiene la fe genuina. Y esa es la única fe que justifica al pecador, que Dios premia. La cuarta enseñanza que sacamos de este relato es que la fe que no obra en obediencia a Dios no es fe. La fe, para que sea fe, tiene que obedecer. Si uno no obedece, está demostrando que no tiene fe. La fe se demuestra cuando uno obedece, aun cuando parezca irrazonable lo que Dios pide. Y la quinta enseñanza tiene que ver con el concepto sustitución que le dije que iba a tratar. Sustitución implica que Dios acepta que un sustituto muera en lugar del pecador, para que el pecador condenado a muerte pueda ser destinado a vivir. El sustituto es Jesús y el pecador es usted y soy yo. Amén. Y el concepto de sustitución implica que la muerte de Jesús, Dios la acepta como si yo hubiese muerto, para que yo pueda vivir como Jesús se merecía vivir, porque Él nunca pecó. Él fue fiel, leal, obediente hasta la muerte. Mi llamado en esta noche es para que admitamos que somos pecadores. Ese es mi llamado. Mi llamado es primero para que nosotros admitamos que somos pecadores y que por causa del pecado estamos condenados a la muerte eterna. Y en segundo lugar, mi llamado es para que agradezcamos a Dios que proveyó un sustituto, y agradezcamos a Jesús que fue el sustituto que toma mi lugar en la segunda muerte, para que yo tome el lugar de Él en la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Y la única forma de nosotros disfrutar de la vida eterna es agradeciendo a Dios por ese sustituto y viviendo para ese sustituto. Amén. Así nos ayude Dios. Amén.